Bueno, voy a empezar con algunas nociones básicas de funciones, porque básicamente eso es lo que vamos a estudiar. Bueno, las funciones que vamos a tomar nosotros en general acá están definidas de la siguiente manera. F de x es una función y está definida en un conjunto D y va del conjunto D. D es un conjunto que está en R, contenido en R, que es esto que estoy indicando acá. Y toma valores en R, o sea, son funciones reales. Ahora conocen algunas, por ejemplo las rectas. Una observación, en general el conjunto D es un intervalo, pero puede ser otro conjunto. ¿Okay? Y en general D, que es el conjunto donde está definida la función f, se conoce como el dominio de la función, ¿no? Nociones básicas de intervalos que vamos a usar constantemente. Intervalo A, B, digamos con corchetes. Esto es el conjunto de los X, que lo denotamos así. El conjunto de los X, tal es que los X, el tal, esta barrita significa tal que, ¿no? Tal que el X pertenece a R y el X está entre A y B menor o igual. Eso es un intervalo que se denomina cerrado, ¿sí? Y en general esto corresponde a un intervalo dibujado ahí con los puntos A y B. O sea, los puntos A y B están en el intervalo cerrado. El intervalo AA también cerrado es solamente el puntito A, ¿sí? También uno puede tomar lo que se llama un intervalo semicerrado o semiabierto. Por ejemplo, el A, que acá tiene un corchete del lado del B, pero tiene un paréntesis del lado del A. Lo mismo, son los X tales que los X están en R, pero el X es mayor que A y menor o igual que B. Entonces es este intervalo que está ahí. El A, fíjense, no está, por eso lo dibujé con un huequito, pero el B sí. Eso es un intervalo semicerrado o semiabierto. Después tenemos los intervalos abiertos que corresponden a, como está ahí, a los AB con paréntesis, donde la desigualdad es estricta, ¿no? A menor que X menor que B. Y eso es lo que se llama un intervalo abierto. El A y el B no están en el intervalo. El intervalo abierto puede ser infinito, por ejemplo, lo mismo que los cerrados o los semicerrados o semiabiertos. Acá pongo un ejemplo, menos infinito más infinito, eso sería R. O de A más infinito sería este intervalo que estoy dibujando ahí, sin el A. Pueden ser infinitos para un lado o infinitos para otro lado. Bien. Algo sobre dibujar, cómo dibujar funciones. ¿Okay? Si una cuestión, ¿no? Lo que es la imagen de una función. Si yo tengo un elemento B, un número B, tal que hay un X en el dominio, tal que f de X es igual a B, entonces se dice que B pertenece a la imagen de f. O sea, la imagen, básicamente, son el conjunto de puntos que toma la función, a los cuales, por decirlo así, llega la función. Pongo un ejemplo simple. Si ponen una función cuadrática, una parábola, y igual a f de x igual a x cuadrado, este es el dibujo más o menos de la función. El dominio, o sea, para qué valores de x está definida la función, bueno, es todo R, ese es el dominio. Y la imagen son los puntos 0 más infinito, porque siempre que tomo un punto x, cuando lo elevo al cuadrado, eso me da un número positivo o eventualmente 0 si el x es 0. O sea que la imagen es o 0 o números positivos. O sea, 0 más infinito sería la imagen. Bien, gráficos. O sea, lo que quiero es mostrar cómo si uno conoce básicamente el gráfico de f de x, ahí dibujé el gráfico de f de x, una función cualquiera,
la dibujé en negro, esta. ¿Y qué pasa? Quiero saber cómo se grafica, por ejemplo, la función f de x más a, donde a es un número, o f de x más a por afuera, o a por f de x. O sea, los gráficos de estas tres funciones, si yo conozco el gráfico de pi igual a f de x. Y repito, el gráfico de la f es esta negrita que está acá. Pasa en 0, vale 2. Le he puesto ese valor para fijar ideas. Bueno, primera cosa, el primer caso que sería sumarle algo adentro. Bueno, sumarle algo adentro, ahí por ejemplo he hecho el caso f de x más 1. Lo que hace es corre el gráfico de la función hacia, en este caso, hacia la izquierda en 1. Es decir, fíjense, este mismo gráfico corrido en 1 para la izquierda me dice que menos 1 tiene que valer 2. O sea, por eso lo corrí menos 1, digamos, o 1 para la izquierda. Entonces, eso es lo que hace básicamente sumarle un número acá. Por eso acá pongo ojo porque es al revés de lo que uno pensaría que es, porque uno piensa que sumándole se debería correr, digamos, a la derecha uno, pero es al revés, porque se corre exactamente a la izquierda. Lo que ocurre es que cuando uno pone, ¿para qué valores de x lo de adentro es 0? Acá y acá, justamente cuando el x vale menos 1, acá en esta, la f, si pongo menos 1 me queda menos 1 más 1 me da 0, f en 0. Y f en 0 es justamente 2. O sea, lo que vale en menos 1, esta nueva función, es lo que vale esta función en 0, que es 2. Por eso he dibujado acá en menos 1, esta función vale 2. O sea, se corrió, repito, hacia la izquierda. Después, si yo sumo por afuera, esto lo voy a sumar por adentro, si sumo por afuera, ¿sí? En este caso sí es el corrimiento que corresponde. Por ejemplo, ahí hice un dibujo de f de x más 1, ¿sí? Y es efectivamente el gráfico que tenía subirlo en 1, ¿sí? Lo he subido en 1. O sea que ahora lo que vale en 0 vale 3, como dibujé ahí. Y digamos, si la función se va achicando y acercándose al eje, digamos, va tendiendo, digamos, por decirlo así, a 0, si yo me tomo los x muy grandes, se puede ver que cuando yo tomo el x muy grande, la función se tiene que acercar a 1. ¿Sí? O sea, se ha subido, por decirlo así, todo el gráfico en 1. Y por último, el caso que es a por f de x igual a y, es lo siguiente. Por ejemplo, si yo pongo a igual a 2, ¿sí? Es simplemente agarrar cada uno de los valores que tengo de la función y multiplicarlos por 2. Y ahí he hecho en puntitos la función 2f de x. Ahora en 0 vale 4 y en cada uno de los valores vale el doble. Entonces lo que queda, la 2f de x es exactamente esa en puntitos. Pero bueno, podría ser negativa, ¿sí? O sea, podría ser positiva, este es un caso. Y podría ser negativa, el caso negativo lo hice acá. Por ejemplo, si tengo f de x menos f de x, uno lo obtiene tomando los valores totalmente negativos, lo que eso es equivalente simplemente a que uno tenga una simetría respecto del eje x, ¿sí? O sea, si uno tiene esta curva, uno tiene la curva simétrica y esa es la menos f de x. O sea, esas son una forma que hay que manejar, que son estas que estoy mostrando acá, como para que si uno sabe el gráfico de esta función f de x, ¿qué es lo que ocurre cuando uno suma por adentro, suma por afuera o multiplica? ¿Sí? Así que lo que voy a hacer ahora es un ejemplo. El ejemplo que está ahí es esta función que está acá, ¿ok?
menos 4x cuadrado más x más 1, eso es f de x, y la pregunta es, bueno, quiero graficarlo. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, en realidad esta función es básicamente una parábola, básicamente, ¿sí? O sea, esta función, una x cuadrado, multiplicada y corrida, ¿sí? Multiplicada por algún número y corrida. Entonces eso lo voy a mostrar así. Voy a tomar esta función, le voy a sacar factor común 4, entonces me queda entre paréntesis esto. Ustedes hagan la cuenta, pero da eso. Y ahora lo que voy a hacer es completar cuadrados. Mi sugerencia es, en general, usan alguna fórmula para completar cuadrados. Yo no uso nada, salvo el cuadrado de un binomio, que ahí lo tengo. El cuadrado de un binomio es x más a al cuadrado es x cuadrado más 2ax más a cuadrado, ¿sí? Entonces yo lo que quiero escribir es los primeros dos factores que tengo, x cuadrado y x por a, por este número, menos un cuarto sería, como los primeros dos factores de esta, ¿sí? Y para eso, el primer factor es igual, es x cuadrado, ¿sí? Ahí no hay problema, y el segundo es menos un cuarto, que debería ser 2a. Entonces 2a tiene que ser menos un cuarto, y de ahí puedo sacar el valor a. El valor a tiene que ser menos un octavo, y a al cuadrado es un octavo al cuadrado, ¿sí? Entonces, lo que tengo acá entre paréntesis, lo voy a volver a escribir igual que lo que tengo, pero de la siguiente manera. Tengo x cuadrado menos x sobre 4, esos son los dos primeros, y después le voy a sumar y restar este número, más 1 sobre 8 al cuadrado, y acá está menos sobre 8 al cuadrado, y lo que yo tenía es menos un cuarto, ¿sí? O sea que esto que tengo es exactamente esto. Le he agregado estos dos factores que suman 0. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que esto que marqué acá es un cuadrado perfecto, porque lo obtuve completando cuadrados, ¿sí? Eso que está ahí sería x menos 1 octavo al cuadrado, ¿sí? Porque usé esta fórmula. Y 1 octavo al cuadrado, ¿sí? X menos 1 octavo al cuadrado sería x cuadrado menos un cuarto x más 1 octavo al cuadrado, ¿sí? Y después estos dos los dejo igual. Es un cuarto y este es menos un 64. Bien, si uno hace la cuenta, eso en total me da esto que está acá. X menos 1 octavo menos 17,64. Bien. Ahora voy a usar lo anterior para mostrar que esto efectivamente es un corrimiento de una parábola, básicamente. Entonces voy a tomar la función g de x igual a x cuadrado, cuya gráfica lo sé. Y fíjense que la función, voy a usar una función intermedia, digamos. La h la voy a definir como g de x menos 1 octavo menos 17,64. Y fíjense que esto que está acá es exactamente esto que está acá dentro. La h vendría a ser lo que está entre corchetes. Así que, porque si yo acá le pongo x, en vez de ponerle x, le pongo x menos 1 octavo, me da x menos 1 octavo al cuadrado, y después por afuera le resto 17,64, así que tengo el corchete. O sea, la función f sería la h por menos 4. Esa es la función que quiero graficar. Entonces lo voy a hacer primero, voy a graficar esta función, la h. La h, recuerden, es correr la g, ¿sí? Recuerden lo que acabamos de hacer, es correr la g en un octavo, ¿sí? Entonces yo tengo, perdón, repito, la g hay que correrla en un octavo y hay que bajarla en 17,64. Entonces yo corro la parábola, la corro a la derecha en un octavo y la bajo en 17,64, acá está, en un octavo y la bajo en 17,64, y acá pongo la parábola esta, ¿sí? Como si este vértice estuviese acá. Entonces ese es el dibujo de la h. ¿Sí? Lo tengo automáticamente, con lo anterior ya sé cómo es el dibujo de la h.
Y después, para dibujar la función f, que es la que yo quiero realmente, es multiplicarla por menos 4. Recuerden, multiplicarla por menos 4 es todo lo que es negativo se vuelve positivo, así que, y donde es 0 vale 0, ¿sí? O sea, donde se anulaba esta, se anula la f. Entonces, este es el dibujo de la f, porque repito, donde era negativa se pone positiva y hay que multiplicarla por 4, o por menos 4, mejor dicho. Se hacen 17,64 con un menos por menos 4, les da 17,16 y después apunta para abajo. Si uno quiere más información o completar la información, sabe que los puntos de ceros, ¿sí? Donde se anula esto, uno los saca con Bhaskara. Saca las raíces, menos 4ac, o sea, menos 4 por menos 4 por 1, más b al cuadrado, menos b sobre 2a. Uno hace la cuenta y les da 0,64 y menos 39, los puntos. Y lo bueno de esto, de esta forma de graficar rápido, es que yo sé que el máximo de la función f, no sé dónde está el máximo, pero con este análisis puedo sacarlo que el máximo de la función f en realidad se produce en el valor 1/8 y el máximo es 17,16. ¿Sí? Es una parábola que, como este término es negativo, apunta para abajo. Bien. Completemos entonces algún par de información que le vamos a necesitar. Primero, cuando una función se dice par o impar. Bueno, una función se dice par si f de x es igual a f de menos x, y f se dice impar si f de x es igual a, me falta un menos acá, esto es un menos, acá un menos. Si f de x es menos f de menos x. Ojo, una función puede ser ni par ni impar, ¿sí? O sea, la función par, acá dibujé típicamente una función par. Una función par significa que vale lo mismo en x0 que en menos x0, o sea, tiene el mismo valor. O sea, en realidad el eje y funciona como un eje de simetría, por eso se dice que es una función simétrica respecto del eje y. Por ejemplo, una función par es igual a x cuadrado. Y una función impar es simétrica respecto del 0, o sea, vale lo mismo en x0 que en menos de x0, pero con un signo negativo. O sea, acá vale menos lo que vale acá. Y una función típica impar es la función igual a x, la recta igual a x. ¿Okay? Eso para cuando uno tenga que analizar funciones, una de las cosas que analiza es si eran funciones par o impar. Y repito, una función no tiene por qué ser ni par ni impar. Ok, finalmente termino con composición de funciones. Lo que quiero es calcular en general lo que se llama f de g de x. Por ejemplo, ahí típicamente tengo f, que es x cuadrado, y tengo g, que es x a la cuarta más x cuadrado. Y acá pueden ver que el dominio de la función f es r y la imagen es 0 más infinito. Acá el dominio de la función es r y la imagen, bueno, es más difícil de ver, pero créanme, es 0 más infinito. Y en este caso voy a componer f con g. Fíjense que f es x cuadrado, o sea que es agarrar, si yo acá pongo cualquier cosa, acá en x pongo cualquier cosa, tengo que hacerla al cuadrado. Por ejemplo, si hago f de g, tengo que hacer g al cuadrado. Entonces la composición f de g es g al cuadrado. Cuando uno hace la cuenta de esto, como g es esto, lo hago al cuadrado, me da ese número. Si hago al revés, hago lo mismo, hago g, ¿sí? De acá donde dice x tendría que poner f, ¿sí?
y f es x cuadrado. Entonces g de f, acá tengo f a la cuarta, f al cuadrado sumado, y f es x cuadrado, así que me da x a la octava más x a la cuarta. Resulta que la composición de funciones no tiene por qué ser igual. O sea, f con g puede ser distinto y de g compuesto con f. O sea que hay que tener cierto cuidado. Y para componer funciones, en general la imagen de g tiene que estar contenida dentro del dominio. Ahí se puede calcular. Por ejemplo, acá hice una composición muy simple para mostrar, hago la composición de g con f, que g es la raíz con x más 1, sería g con f sería la raíz de x más 1, no está definida para cualquier valor de x. ¿Okay? Por ejemplo, lo de adentro tendría que ser mayor o igual que 0, y eso fuerza a que el x tiene que ser mayor o igual que 1.